Ok, jóvenes, buenos días. Hoy es 14 de marzo de 2025. Son las 6:07 de la mañana, viernes. Constitución y democracia. Justamente comentándole a los compañeros antes de comenzar la grabación y de saludarlos a todos, que ya lo hice antes de la grabación. Bienvenido y muchas bendiciones a todos. Que tengan un día y un fin de semana de éxito y de un temperamento para superar todas las dificultades que se nos presenten como ser humano. Eh, la constitución que nosotros tenemos que conocer son aquellos derechos, obligaciones, responsabilidades que tenemos frente a la sociedad. Para no violentar las normas, para no violentar las conductas, los comportamientos de otras personas, tenemos que primero visualizar que no debo ser violentado yo mismo. Cada vez que yo violento una norma, yo estoy violentándome a mí mismo porque yo soy de la sociedad, yo soy la sociedad. Entonces, cuando tengamos conciencia, pues vamos a tener que ir minimizando aquel impacto que hacen las normas, los procedimientos, las políticas, los protocolos y sobre todo aquella, la parte jurisprudencial que generalmente estamos observando. Porque las normas, la jurisprudencia, que son sentencias a conductas que tenemos nosotros en la sociedad, tanto individuales como eh, jurídicas, personas naturales, personas jurídicas, es que las conductas, los hábitos, las rutinas van siempre más adelante que la norma. La norma viene atrás y muchas veces no calza con la sanción o la parálisis o la inhibición que debe tener una norma para que no se vuelva a repetir esa violación que se le está haciendo a cualquier norma o a cualquier norma, digamos, humana, porque después viene la jurídica. Mire que todo el contexto comienza cuando el hombre en su extremis de remoto de sobrevivencia pensaba en aquella época, hace más de 2000 años, que la luna, que el sol, que la lluvia les iba a sancionar y era el que esperaba el castigo. Y realmente ese castigo natural nunca ha llegado. Entonces el hombre se da cuenta que seguimos violentando las normas de comportamiento dentro de la sociedad. ¿Y qué es lo que hace? Normar. Entonces se llama derecho positivista. El derecho positivista es justamente eso, que cada vez que haya alguna violación, alguna conducta que le haga daño a la sociedad, a otra persona, entonces aparece una norma para tratar de corregir, de sancionar y que no, y que se muestre como un modelo que no se debe seguir porque se está haciendo daño a sí mismo el ser humano. Entonces, como somos seres sociales, tenemos que estar en atención, observando que es fundamental para nosotros entender que las normas, que estas, digamos, estas leyes tienen unas connotaciones de regular comportamientos. Como dice allí una norma, son las reglas que vamos pautando específicamente que van a funcionar para determinadas determinados comportamientos, pero ojo, en cada situación se van a presentar situaciones que muchas veces no están regladas, que no están normadas. Entonces, debe haber un agente que va regulando constantemente la sociedad para que busque una finalidad que es que todos tengamos el mismo conducto de integración, de integridad y sobre todo de convivencia, que no se crea, que no se incentive y que no se vaya estimulando el desorden, la confusión, la violación, porque realmente la sociedad es, digamos, responsable de todas las normas morales, de las normas sociales, de las normas jurídicas, de las normas inclusive religiosas, que son particularidades que que van connotando y van diseñando nuestra forma de ver y de regular las cosas en forma consciente. Cuando nosotros estamos hablando de las normas
sociales, estamos hablando de esas que nosotros mismos estamos observando, porque hay aspectos conductuales de carácter general, pero que cada uno de nosotros lo va interpretando de una manera diferente. Las conductas que nosotros tenemos, que es como yo visualizo hacia el interno, y el comportamiento, que es la parte variable, que es la parte externa, es lo que nosotros estamos viendo. Cuando una persona tiene respeto, cuando una persona tiene demuestra ciertos afectos y cierta socialidad. Por ejemplo, estamos en una fila de un banco y entonces querer pasar por encima del que llegó primero porque es que yo estoy apurado, no puede ser. O cuando yo estoy en el autobús y entonces voy y me pongo mi maleta detrás aquí en la espalda y no importa quién pasa y quién no pasa. O sea, todo eso son sentido común, son sindéresis que nosotros tenemos que ir en forma consciente de ir demostrando que tenemos un respeto hacia nosotros. Cuando yo respeto como ser humano a otra persona, es porque me estoy respetando yo y seguro que se me va a devolver lo que yo estoy entregando. Y si no me devuelven lo que yo estoy entregando, no hay problema porque yo al final no hago las cosas para que agrade a los demás, sino porque me tengo que agradar a mí mismo, porque yo me tengo que amar, porque yo me tengo que respetar, porque uno debe ser íntegro independientemente de las personas que tengamos al frente. Hay unas normas que son esas las normas sociales que estábamos hablando. Ahorita vienen las normas jurídicas, que estas son justamente las de carácter obligatorio, las que regulan a la persona en sociedad. Y esas normas son de autoridad y es quien la emana y que la que va, digamos, te dice, óigame, existe una norma que usted no puede violentar, porque si usted la violenta, viene una sanción que es esta. Pero ¿por qué viene esa situación? Porque hay que paralizar los comportamientos que le hagan daño a la sociedad de alguna manera. Entonces hay que buscar las normas y si no observamos las normas, hacemos un comportamiento que vaya violentando a la sociedad, entonces vamos directamente a la parte de la sanción. Porque nosotros como personas civiles, como personas naturales, como personas que hacemos parte integrante de una sociedad, debemos tener lo que habíamos dicho anteriormente, cumplir con esas normas que son en este caso, las normas jurídicas, las normas civiles, las normas de derecho laboral, las normas tributarias, las normas del derecho civil. O sea, tenemos que entender que todo absolutamente tiene que estar normado. Por ejemplo, yo decía en estos días, ¿quién es la máxima autoridad de una organización? Digamos que es la junta directiva, pero la junta directiva tiene la supervisión y somete a toda la estructura piramidal descendente, o sea, es decir, a todo es el jefe, pues, para llamarlo de alguna manera, pero que regula hacia adentro. Pero ¿quién regula la empresa? ¿Quién a los directivos, quién les va a decir qué es lo que hay que hacer? Bueno, para eso existe en la parte laboral el Ministerio del Trabajo que regula las normas laborales, esa conducta que él como directivo y todos los que nosotros hacemos vida en la empresa debe tener un comportamiento que no viole a los demás. Estamos hablando de una empresa y que es trabajador, hablando del trabajador, voy a hablar del trabajador porque se habla así, pero para mí el trabajador no es eso. Pero entonces este trabajador lo que hace es también observar las normas, que no puede llegar tarde, que no puede ser indisciplinado, que no puede hacer lo que quiera porque hay un comportamiento que nosotros debemos seguir porque son normas jurídicas. Y las normas jurídicas son, digamos, transcritas y elaboradas por un órgano que tiene el poder sobre otro. Es decir, el poder de hacer las normas, al menos las normas, digamos, nacionales, es el Congreso. Por eso es que eso se llama leyes orgánicas y están sometidas y someten a todas las normas o leyes que se puedan hacer en niveles inferiores. Por eso es que es necesario que nosotros tengamos en cuenta que si estamos en una empresa, para contextualizarlo, porque todos están definitivamente, todos estamos inscritos dentro de ese compendio, es que la parte tributaria, si yo no pago impuestos, si no me retienen cuando me pagan el salario o cuando no le pagamos los honorarios o cuando no declaramos impuestos, tasas o contribuciones para efectos de la empresa, entonces viene y se activa unas normas tributarias, que es la DIAN a través del Ministerio de Hacienda y que es, digamos, elaborada por el Congreso de la República. Es decir, que nosotros tenemos todo.
todo absolutamente trata de regular los comportamientos para que no tengamos la violación que generalmente estamos haciendo porque somos un poco inconscientes, un poco no, el 95% del ser humano es inconsciente, hace las cosas y no se da cuenta. Entonces nosotros, y cuando se da cuenta es el 5% y es consciente, por eso no nos sirve ahora. No vamos a hablar ahorita de eso, pero vamos a hablar de la parte jurídica, que es lo que nos atañe para poder focalizar aquellas características de la parte más importante de la conducta que es regulada dentro del contexto social. El incumplimiento va a generar un rechazo en la comunidad. Por supuesto, características de las normas es que generalmente cuando alguien ve que algo se está haciendo que no está dentro del conducto regular, uno dice, hombre, falta de convivencia, estamos fuera del orden porque está haciendo algo que yo no haría, pero yo a veces hago cosas que el otro no haría. Entonces, para tener esa particularidad, esa característica muy individualizada, lo que vamos a hacer es que todos vamos a tener que seguir una línea, una autopista. ¿Cuál es la autopista donde todo el mundo va a transitar? Las normas, los procedimientos, la jurisprudencia, los decretos, la ley, la constitución, las leyes orgánicas. Es decir, todas estas normas jurídicas para que pueda entonces todo el mundo ir al ámbito y se desenvuelva de una manera uniforme. Muchas veces las conductas sociales, las conductas morales, las conductas religiosas, mire que la parte también de la parte religiosa también tiene un contenido de leyes, porque hay normas. Ahora, antes que las normas impuestas, que son las jurídicas, ¿sí? Que para eso existe la DIAN, para que presione a las empresas y pague los impuestos y no cometa fraude. Un ejemplo, para la ley laboral, para que la empresa no violente las normas del trabajador que le pague sus horas extras. Por ejemplo, es todo. Pero estoy colocando ejemplos solamente como un ámbito para poder entender que esas conductas que nosotros tenemos dentro de la comunidad deben responder armónicamente a una norma, a un procedimiento, a la Constitución Nacional, que es realmente el máximo, es el punto de ebullición. Arriba de la Constitución Nacional lo que hay es cielo, tinieblas, hay un espacio, no existe más nada. De ahí para debajo, para la parte descendente, se hacen las normas, pero amparada lo que está estipulado en una norma general, que es la Constitución Nacional. Por eso es importante que dentro de la convivencia que nosotros tenemos como parte esencial de una sociedad, y hoy en día ya sabemos nosotros que la sociedad está convulsionada, estamos individualizando todo, somos muy egoístas, somos individuales, solo queremos beneficios propios, independientemente de la otra parte. Entonces, regular las conductas a través de las normas tiene un sentido. El sentido es que las conductas sean, no violenten a los demás, tengan cumplimiento obligatorio cuando hay una norma, porque hay que cumplirla. Siempre se ha dicho en la parte legal que el desconocimiento de una norma no me exime de ser sancionado. Es que yo no sabía. No, entonces va sancionado igual, porque para nosotros las normas, la parte jurisprudencial debe ser contextualizada y cumplida por todo el universo dentro del territorio nacional, si estamos hablando de leyes nacionales. Entonces, que si no se cumple, entonces ahí viene la sanción, ahí se activa rápidamente lo que nosotros decimos jurídicamente debe haber normas, jurídicamente debe haber leyes, jurídicamente debe haber doctrina, debe haber compendio de carácter imposición para que evitemos el delito. Y cuando cometamos la infracción, el delito, inmediatamente se activa un derecho del Estado a través de la norma de que usted tenga que digamos, ser sancionado para resarcir el daño que ha ocasionado. Generalmente la persona no se da cuenta, cualquier persona, nosotros, hacemos algo, violentamos a otra persona, pero no estamos dándonos cuenta que cuando yo violento el derecho de otro hasta donde llega donde empieza mi deber, entonces mi obligación, entonces ahí comienzan a ver las no sentidos unificados de la convivencia. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que activar las leyes que son jurídicas para ir a la sanción. Es, por ejemplo, yo coloco el ejemplo de la empresa porque al final ustedes son la empresa. Nosotros, si hay un reglamento interno del trabajo, generalmente, y debe ser así porque está estipulado dentro de la norma laboral colombiana, todas las empresas con ciertos niveles de cierta cantidad de trabajadores debe tener observando un reglamento interno de trabajo. Yo lo haría hasta con un solo trabajador, el reglamento interno de trabajo. Es decir, buscar que las personas tengan un comportamiento dentro de la empresa para que no
de cuando vayan a converger, por ejemplo, unas 200, 300, 400, como en el caso mío que gerencié empresa de 4.000 trabajadores, imagínense ustedes todo el mundo con un comportamiento diferente. Es terrible. Entonces nosotros tenemos que ir dentro de ese contexto regulando el comportamiento, que es lo que se quiere dentro de la estructura jurídica que nos da y lo emana la Constitución Nacional. Por eso es que es importante que observemos las leyes, observemos jurídicamente para no ser sancionados. Y si nosotros no vamos como, por ejemplo, la empresa, como no existe, sino normas de procedimientos hacia las personas que hacen vida dentro de la empresa y la que tiene la representatividad y es la que le da valor hacia terceros, la ley y la jurisprudencia lo que hace es sancionar a la empresa, pero va a través de la persona natural. Entonces, allí es donde tenemos que estar en atención. ¿Cuáles son las principales diferencias que deben existir entre una ley y una norma? Cuidado porque la ley, ya lo vamos a decir a modo de resumen de lo que nosotros hemos contextualizado, es que podría decirse que la norma abarca una noción genérica, la norma de conducta. Por ejemplo, si yo voy a Bogotá, bueno, vamos allá a Medellín que tiene metro. Si yo entro al metro de Medellín, ahí hay un comportamiento. Nadie tira un papelito, nadie tira un vaso. Es decir, hay una norma de comportamiento que es social. Todo el mundo se da cuenta de eso. Pero aparte de eso, si hubiese una violación de todo eso, tirar los papeles, o sea, hacer el desastre que nosotros hacemos cuando no tenemos atencionalidad de no violentar a las demás personas que estamos haciendo, digamos, ese conglomerado social, entonces vendrá las normas dentro del metro. Ah, bueno, las personas no pueden, entonces ya viene el no, 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 no. Mire que cuando nosotros generalmente pasó esto. Nosotros comenzamos a trabajar en los años 70, 80. Yo vengo del siglo pasado. Y lo primero que yo veía en las empresas era las normas y procedimientos. Es decir, la estructura de la empresa y veía, ahora lo que yo estoy viendo no es la norma y procedimiento de la empresa, la visión, la misión, la política, que no se cumple igual. Pero bueno, de todos modos, cuando yo llego a la empresa hoy en día, lo primero que yo veo es el reglamento interno de trabajo. No haga, no hágase, no, mejor dicho, el puro no. Es decir, nosotros tratar de colocarle bien, no llegar tarde. Por ejemplo, aquí hay una norma, debe haber una norma. ¿Por qué? Porque esa estructura que nosotros debemos tener para conseguir los resultados que queremos. Por ejemplo, si aquí yo tengo 47 personas, pues deben haber 47 personas. Pero como siempre estamos comprando historia, la historicidad de cada uno de nosotros, que el agua, que esto, que el frío, que el sobusa, que... Entonces estamos buscando las cosas para poder violentarnos nosotros mismos. ¿Y quién se está haciendo daño? Estoy haciendo el autosaboteo a mi propio proceso de crecimiento y el proyecto de vida que ya yo estoy marcando. Entonces miren ustedes que hay que tener especificidad en esas principales diferencias que existen entre las normas, que puede ser de carácter heterónomo, es decir, impuesto por otro. Es que la ley, hay una imposición del Estado a través de las estructuras que se conforman, y ya lo vamos a mostrar, son las que se establece para que exista ese poder. El Estado le da el poder a quién, al poder legislativo para que legisle y así nosotros tener claramente cuáles son los derechos, las obligaciones y digamos el compromiso que nosotros tenemos de observar para no ser sancionados. Cuando nosotros estamos dentro de una sociedad y estamos incumpliendo, es importante que no olvidemos que va a haber una ley, una norma que me va a sancionar. Entonces, las leyes son la principal fuente del derecho a la sociedad. Siempre se ha dicho que las leyes, claro que sí, es fuente primordial del derecho en la sociedad. Pero las leyes, ¿por qué se hacen? Las leyes vienen de un conducto que se llama rutina, que es de la costumbre. La costumbre muchas veces se hace ley, la costumbre se hace norma. Por ejemplo, si aquí todos llegáramos a las 6 de la mañana, como debe estar estipulado dentro de un conducto normado por la institución, todos tenemos que estar a las 6 de la mañana. Por eso yo estoy a las 5:20, 5:40, 5:25. Yo estoy aquí haciendo todo para poder recibirlos como uno profesionalmente debe entenderlo. Ahora,
¿Qué es lo que nosotros hacemos? Hombre, las personas tienen 15 minuticos de tolerancia, 6 y cuarto. El que no entró no toma asistencia. Mire que hay que estar siempre contra el comportamiento que a mí mismo me va a sabotear y me autosabotear mi proceso. Entonces no debemos olvidar que nosotros tenemos derechos, tenemos obligaciones y tenemos un compromiso con nosotros mismos. Entonces, como es fuente del derecho las costumbres, no podemos tolerar que las costumbres violenten los demás. Por ejemplo, cuando estamos en una situación donde tenemos que esperar que vengan otras personas para poder empezar alguna situación. Entonces, pero ¿por qué no vemos los que llegaron y si tienen un derecho? Entonces tenemos que esperar que no ha llegado. Es decir, el comportamiento del ser humano es bastante complejo y se hace necesario casi que una condición sine qua non de que tenemos que tener normas. Por ejemplo, no matar es una conducta impuesta tanto por normas morales como por ley. Claro que sí. Una norma moral debe ser, hombre, mire, la peor sanción que puede tener una persona es la moral. Porque lo pueden meter preso. Yo que he estado en la cárcel del Bosque dando clases, haciendo función social y todo eso, tratando de concientizar ciertos elementos humanos para que ok, ya te equivocaste, está bien, la sociedad te va a sancionar. De pronto la misma sociedad lo ha llevado a eso. ¿Quién sabe? No, tendríamos que hacer un debate sobre esa parte, porque nadie crea a todas estas personas que hemos sancionado, sino la misma sociedad la que lo crea. Entonces, tener esa capacidad como persona, sabiendo que nosotros no debemos violentar, quitarle la vida a otra persona, por supuesto que ahí se activa un comportamiento ético, moral, que no debo dañar a los demás, independientemente de la conducta que no esté o esté regulada. Pero es que yo tengo que observar una norma. No me llevo el bolígrafo, no me llevo la engrapadora de la oficina porque me van a sancionar o porque tengo una cámara. No, ¿para qué? Nosotros tenemos que ser íntegros, hacer las cosas aunque no nos estén viendo. Eso es fundamental. Sin embargo, como existen personas que sí están inconscientes y cometen digamos, esas arbitrariedades contra la sociedad, vale decir que esa conducta debe coincidir con su sanción. Así de sencillo. Y es para eso existe el Código Penal, en este caso, el Código Penal colombiano. Cuando nosotros tenemos unas leyes, generalmente tenemos que entender que esas leyes son de carácter nacionales, que es para todo territorio nacional, que hay unas leyes que son departamentales, que es el departamento, por ejemplo, el departamento del Atlántico, y hay unas leyes que son distritales digamos, que es la que tiene el municipio, el distrito de Barranquilla. Entonces, cada una de ellas se va empoderando. Quien hace las leyes en nacionales es el Congreso de la República. Quien hace las leyes en el departamento es la Asamblea. ¿Y quién hace las leyes en Barranquilla? Es el Consejo de Barranquilla. Es decir, y ese hace la misma función de el Estado. Es decir, eso hace parte porque es el Estado mismo. Entonces, ahí queremos retroalimentar un poco para ver si vamos comprendiendo, vamos a hacer un feedback aquí, porque esto no es unilateral, esto es bidireccional. Es decir, Salma, buen día. Salma. Buen día, Salma Andión. ¿Cómo estás, Salma? Buenos días. ¿Qué te parece el tema? Me parece muy interesante ya que también, bueno, no digo, Ok, no te entendemos mucho. A ver, Alfredo Aragón, ¿cómo estás, Alfredo? Que es primera vez que te veo, Alfredo. Presente. Y entonces se dio una clase. Tienes el micrófono, vuelve, repite porque tienes el micrófono. Dale. Ok, Profe, la buen día, profe. buenos días, señor. Ok, tiene el micrófono, hay que resolverle ahí. Vamos a ver, Valentina Escobar, ¿vale? ¿Cómo vamos? ¿Quieres complementar algo? Es que estos espacios son de ustedes, no es del docente. Dale, vale. O cualquiera, no tiene que levantar la manito, puede convertirse rápidamente en activo. Dime, vale. bueno, la verdad es que sí me parece un tema muy interesante. De hecho, ayer yo estaba en una clase de metodología de la investigación
y estábamos hablando un poquito sobre todo esto del tema del método inductivo y de cómo, o sea, existe como un pensamiento relativista que va bastante ligado con el tema que usted menciona de la moral, porque realmente hay siempre una controversia, una polémica entre lo ético, lo moral, lo que es bueno, lo que es malo, porque pues todos tenemos diferentes perspectivas, pero muy cierto es el tema de que lo peor que le puede pasar a una persona es que sea juzgado por medio de la moral, porque cada quien tiene su perspectiva de lo que es bueno y lo que es malo. Y no solo eso, sino que bueno, también se genera el debate de, por ejemplo, pena de muerte y ese tipo de castigos que ya va más allá de lo convencional. Entonces, sí, me parece muy interesante. Excelente mirada, excelente, me encanta. Hay una de las razones que nosotros tenemos que estar observando hacia adentro, porque siempre estamos observando hacia afuera, qué horrible, estamos mirando para afuera. Mirar hacia adentro primero y después miramos afuera. Es más, si yo miro adentro no tengo chance de mirar afuera. Cuando yo hago esa conversación privada, esa conversación interna, yo seguro que voy a crecer de una manera. Les digo algo, la sanción, la peor sanción que puede tener una persona, lo pienso y como lo decía Vale, es cierto, nosotros todos creamos una propia verdad. Yo decía en estos días, hay tres verdades, la mía, la tuya y la verdad. Pero como cada uno de nosotros vamos a construir nuestra verdad, tenemos una sensación, tenemos una perspectiva, tenemos aspectos psicológicos, tenemos individualidades, tenemos un proyecto de vida diferente porque nacimos, crecimos con personas diferentes. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ir a Profe, quiero dar mi buscar. opinión. Claro que sí, dame 30 segunditos y ya va para terminar y compactar eso. Claro que sí, ya vas a hablar eso importante que vas a decir. Entonces es necesario que tengamos en cuenta que como cada uno de nosotros construye la verdad, vamos a entrar en conflicto siempre, porque cada uno cree que tiene la verdad. Dale, Yuli. Ok. Profe, en mi opinión, lo que pasa es que ya actualmente se ha perdido el amor al prójimo. O Mm. sea, ya ahora ya no hay empatía. Ahora prácticamente alguien se te acerca a hacerte un favor y ya uno no confía por tantas cosas que uno está viviendo. Entonces también a veces hay falsos positivos. A veces hay personas que están en prisión por cosas que no han hecho y que no pueden demostrarlo porque hay personas que tienen el poder y lo usan de mala manera. Entonces son cosas que uno está viviendo actualmente y como le digo, ya uno, o sea, es difícil confiar ahora en estos momentos. Usted antes veía a alguien en la calle y vamos a suponer, llegaba a tu casa y te pedía un favor y usted lo hacía. Pero no sé si ustedes han visto que ahora utilizan que te prestan el baño y cuando vienes a ver ya te han atracado y te han robado todo de la casa. Entonces, toda esa cuestión que el ser humano actualmente está demostrando, ya obviamente la sociedad se ha vuelto como que pura inseguridad, pura desconfianza. Como le digo, se ha perdido como el amor al prójimo ya prácticamente. Ok, excelente, Julie. Excelente observación. Ahora, hay que tener en cuenta que como estamos viviendo en una sociedad muy compleja, complejísima en estos momentos, uno no entiende las verdades son mentiras, las mentiras son verdades. Es decir, hay una trazabilidad de individualidades y de beneficios que estamos buscando simplemente para así dañar a los demás. Nosotros tenemos que entender que donde estamos fallando, porque realmente la falla que yo veo con la experticia que tengo, porque soy de tercera edad, es que el sentimiento no lo tenemos como una interpretación y la voluntad de hacer las cosas para generar un beneficio colectivo. Cuando yo, por ejemplo, yo que soy humanista, yo soy humanista, yo antepongo el ser humano por encima de cualquier cosa, porque el rol que tú tienes, cliente, proveedor, abogado, gerente, ese es un rol, y el rol subordina, viene subordinado a lo que es el ser humano. Yo no castigo el rol, yo castigo al ser humano. Entonces, cuando yo no sé a quién voy a castigar, tengo ese problema. Porque miren ustedes, yo acabo de escuchar ahorita, es que un profesor X, Y, Z, ok, yo digo, yo enseguida cuando estoy escuchando, yo separo una cosa, pero el rol del docente, pero quien está violentando es el ser humano. Entonces, no estás castigando a los docentes o al docente. Entonces, miren ustedes cómo tratan de digamos, de hacerle creer a la gente es que son los profesores, es un ser humano. Después es un profesor, es un abogado, es un administrador,
etcétera, etcétera. Entonces, cuando no tengamos esa capacidad de segregar, de separar una cosa de la otra, nosotros vamos a estar siempre encapsulados y eso es peligroso en una sociedad que es lo que tenemos ahorita. Pero sí estamos perdiendo un poco los sentimientos, estamos cambiando los valores. Alguien me decía a mí una vez, que hemos invertido los valores. ¿Será que no los hemos invertido, sino que los hemos abandonado por una parte muy individual? Sí, Profe, Profe, diga, señor, diga, dime, Lady. para, Ajá, dime, señor, dígame. para complementar eso que usted dice de los valores, yo pienso que hoy en día los valores principales para mí vienen de la casa. Total. Y hoy en día de pronto no se le está dando esa importancia desde la casa, porque, a ver, o sea, la inducción de esos valores debe ser desde el inicio de tu crecimiento. Si eso lo hiciéramos correctamente, o sea, nosotros que a futuro vamos a ser padres, si esos valores los hiciéramos, los implementáramos correctamente a la persona, a nuestros hijos, en la educación, de pronto se evitaran muchos problemas o muchas malas personas a futuro. Entonces yo siento que ahí también ha habido una falla importante y grande porque si como les digo, si los valores se hicieran, se enseñaran y la educación se diera de manera correcta, evitaríamos muchos de estos problemas. Pero bueno, hemos estado fallando en eso y ¿qué se puede hacer? Ok, perfecto. Eso es una mirada que sí tiene validez. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos, miren ustedes qué es lo qué se hace. Miren, hoy en día, Hammer, ¿quieres compartir algo? Sí, profe, sí. Bueno, pues bueno, yo quería complementar lo que es el compañero y la compañera, pues en este caso yo pienso que también va de parte de uno en el reconocer los errores y reconocer culpa cuando uno comete un error, cuando pues uno provoca algo, el reconocer yo soy culpable. Yo esto porque muchas veces nos tratamos de justificar con que es que yo lo hice por tal cosa, no, bueno, por lo menos yo soy así, si yo hice algo, bueno, yo fui y no me justifico con nada, es que yo lo hice por tal cosa, no, lo hice y simplemente lo fui yo quien lo hizo. O yo cometí este error porque no sabía, no, yo cometí este error y lo cometí y para la próxima pues trato de no hacerlo. En este caso pues pienso que sí, los valores también son importantes porque por lo menos a mí, mi mamá me lo enseñó así, mi mamá me dijo, el día que usted comete un error, no se justifique. Si usted causó algo, no se justifique. Cometiste el error, fue culpa tuya, acéptalo. Y de ahí yo he comprendido muchas cosas, de ahí he salido muchas veces y con eso me he librado, o sea, culpar a otras personas y dañar a otras personas. Bueno, Para mí es la base. profe, excelente. Sí, dime. profe, bueno, yo le voy a decir algo. De todo lo que usted dice, bueno, todo lo que han dicho es muy cierto, pero realmente yo empiezo a analizar, de pronto, como dice el dicho, la niñez mía, a comparación la de mis hijos Ujú. y como sociedad yo pienso que han creado. Se te cortó, se te fue el audio. se- Ibas a decir algo interesantísimo que iba a amarrar yo ahora. Giovanni, Listo. Owen, Sí, profe, dele, me señor. gustaría añadir algo Sí, más señor, a lo que claro. anteriormente usted dijo, que esto, yo digo más que nada que la persona, o más bien el humano actual, en vez de señalar al, al que comete, al que rompe la ley, en vez de señalar el problema, o sea, el humano, hoy el hombre ha tomado una posición de señalar es al rol que está cumpliendo esa persona en vez de la persona. Y no es algo que se haga, que se vea actualmente, sino que ya se ha visto antes más que nada como por la religión, que cuando un sacerdote o se veía la noticia de que un sacerdote había cometido algún acto criminal, en vez de señalar a la persona, englobaba y señalaba a toda Ujú, la religión como ujú. si toda la religión fuera el problema.
Y es algo que se ha aumentado más en estos años que no señalas a la persona que rompió la ley, o porque al final cada persona es un hombre y puede cometer mal o bien. Pero eso de que la persona ahora englobe y satanice el rol es algo que eventualmente termina perjudicando a todo el país, porque, o sea, ¿de qué nos sirve señalar al trabajo, al empleo, como si fuera el problema, en vez de señalar a las personas malas que están dañando ese rol? ¿Sí me hago entender? Total, eso lo acabo de explicar yo. Yo tengo que separar. No es que todos los administradores, ya va, todos los administradores no serán las personas, porque el rol no tiene nada que ver. Es que, mire lo que nosotros hacemos para sesgar esto. Cuando yo sesgo, yo digo, todos los clientes difíciles, pero un momentico, no, el cliente es el rol. Es difícil la persona. Es Pedro, José, Carlos, Orlando. Ese es el difícil, no el rol. Entonces, enfatizamos es que es el rol y le quitamos un poco de peso a que realmente es el ser humano el que está fallando. Porque, por ejemplo, yo siempre he dicho, y lo vengo contextualizando desde hace muchos años que estoy en esto, que la empresa como tal no existe. Existe son personas haciendo tareas, actividades y funciones. ¿Quién es el corrupto? El cargo. ¿Quién es el corrupto? La actividad. ¿Quién es el corrupto? La función. ¿Quién es el corrupto? El compromiso. No, es la persona, el ser humano. Entonces, mientras, así como dices tú, claramente yo me identifico con eso. Y nosotros tenemos que separar una cosa con la otra, porque lo que tú decías de la iglesia o de los curas es igual. O sea, quien está fallando no es la iglesia, está fallando el ser humano. Ahora, como decía mi compañero, hay una inserción en una sociedad completamente que está translucida de diferentes maneras. Nosotros, yo que tengo 63 años, a nosotros nos enseñaron una cosa. Cuando llegaba alguien, por ejemplo, de visita o llegaba a la casa y yo estaba allí, mi madre con 4 o 5 años, mi abuela, en ese momento me miraba y ya yo sabía que tenía que irme allí porque era espacio de adulto, de una conversación que no tenía porque yo escuchar, aparte que no me interesaba. Y eso es lo que yo hago ahorita. Cuando llega alguien así, yo me voy. O sea, es decir, yo tengo el contexto de que hay que preservar ciertas condiciones que nosotros vamos a tener como la convivencia. Entonces, hemos perdido un poco todo eso o lo hemos opacado más porque todavía, por lo menos me dice, ya la generación, porque yo soy abuelo, ya la generación que viene creciendo, ya va diluyéndose en lo que nosotros teníamos de hace 100 años para acá, porque mi abuela ya tenía más de 100 años. Es decir, que nosotros estamos haciendo que una sociedad vaya siendo desmejorada, pero es desde la casa y eso es cierto, porque a nosotros nos enseñaron, es que usted va a aprender, usted va a educarse en el colegio. Mentira, las personas no se educan en el colegio, van a instruirse en el colegio. Y aquí vamos, es en la casa, vamos es a convivir, a hacer clase social, a tener de esa independencia autónoma que cada familia tiene. Mire que la verdad o la mentira es lo que me enseñaron a mí desde pequeñito. Desde el primer año comienza, me peinan de un lado, me ponen el color X, me ponen los calzados. Yo no dije que me pusieran eso. Me fueron criando de esa manera que realmente yo valoro lo bueno y lo no tan bueno es porque yo tengo en mi cerebro, lo tenía, porque por supuesto que yo hice ese salto cuántico de romper un esquema mental, metamodelo lógico de pensamiento, decir, para un momentico, quien dice o quien piensa que es lo bueno y lo no bueno, ya yo en ese momento cuando tenía 17, 18 años que comienzo, yo comencé a trabajar muy temprano, a los 14 años yo estaba trabajando en un banco, a los 14 años estaba en un banco, entonces yo rompo con esquemas rápidamente y por eso es que yo proyecto una cosa totalmente diferente y soy más humanizado, porque ¿qué es lo que sucede? Sabemos que lo que está fallando es el ser humano en sociedad, pero la primera falla es él, así como tú decías, en forma consciente, sí. Ojalá todo el mundo pensara así, pero no lo es. Entonces la gran mayoría lo que quiere es sobrevivir y entonces va superando obstáculos, pero llevándose a todo el mundo por la mitad. Entonces, no está bien eso, porque al final lo que nosotros queremos es convivencia. Usted no ve que hay un grupo social, sea un salón de clase, como le llaman de clase, para mí es un salón de transformación, de saltos cuánticos a la transformación del ser humano. Y
en una empresa, una oficina. Entonces, en la oficina, el departamento de contabilidad habla del departamento de compra, el de compra habla de venta, el de venta habla de cartera, el de cartera de almacén, el otro de contabilidad. Mejor dicho, es una guerra absolutamente. Yo fui uno de los promotores muchísimas veces en aquellos años 70, 80, 90, de que nosotros teníamos que ser el elemento clave de autorregulación de las emociones dentro del contexto organizacional, y por eso es que la primera conducta que yo he de seguir es generalmente la que estoy modelando. Cuidado con eso. Yo soy un modelo. Debemos ser un modelo. Ahora, no significa que nosotros nos vamos a equivocar. Claro que sí. Y vamos a cometer violaciones. Sí, ¿verdad? Porque son normas que están en forma inconsciente en el ser humano, porque no podríamos ser conscientes, porque solamente somos conscientes el 5%, porque no podemos pasar todo el día, 24 horas, hago esto, ahora sumo, ahora resto, camino a la derecha, camino a la izquierda. Eso es consciente. Yo no puedo hacer eso. Ningún ser humano de los 8.500 millones de personas que existen en el mundo lo puede hacer. Pero bueno, es tratar de buscar la convivencia. Para eso existen las normas y parte de la Constitución. Por eso es que tenemos que ir observando absolutamente todo. ¿Alguien quiere más compartir su mirada, su observación? A ver, compañeros. Ok, entonces, como ya estamos en la forma general, generaliza. Owen, ¿querías decir algo? No levanten la mano si es que la tenías levantada. Hablen. Ustedes inmediatamente pueden interrumpirme. Recuerden que No, no, estos espacios profe, son ustedes. disculpe que se me fue el mouse. Ah, bueno. No No, era no, para. no, tranquilo, tranquilo. Aquí está prohibido levantar mano. Usted interrumpe, porque no interrumpe, es que es dinámica la empresa. Esto es una dinámica donde todos pertenecemos y somos activos importantes de esto. Cualquier comentario, cualquier mirada, observación que usted haga aquí nos hace crecer a toditos, porque todos crecemos socialmente. Entonces, todo lo que ustedes dicen hace que crezcamos como equipo de trabajo y, por supuesto, como equipo humano, y después nosotros individualmente vamos dándonos cuenta de cosas y voy comparando, crecemos, enriquecemos nuestro proyecto Profesor, individual. Sí, señor. lo que usted decía últimamente a nivel empresarial se presenta mucho. Las disputas que hay entre departamentos, que contabilidad no va bien con recursos humanos con la parte operativa, eso es real. Pero si nosotros empezamos a mirar eso desde los orígenes, bueno, pues lo que tenemos un poco el temor de Dios y de pronto hemos escudriñado alguna parte de nuestras vidas en las escrituras, eso sucedió desde el hombre, porque cuando Adán y Eva pues son expulsados del paraíso, la primera pregunta que le hace eh, Dios a Adán, pues mirándolo como un libro, una escritura, una historia, él le dice, ¿qué pasó? Y él enseguida le echa la culpa, la mujer que me diste, enseguida busca responsabilidad en un acto que de pronto debía ser de él, lo de una vez lo echa a otra persona. Y literalmente eso lo vemos en las compañías. Tú llegas y haces una junta con diferentes departamentos y empieza la tiradera y decir es que la culpa la tienen ellos, es que la culpa la tienen otros, y nunca van a la raíz del problema para solucionar las cosas y empoderarse cada uno de la situación que le corresponde y sacar adelante esa situación. Entonces, lastimosamente el ser humano es así, y de pronto hago este apunte, como lo hizo usted ahorita, desde casa es que se impregnan esos valores, la responsabilidad, eh, el, eso que usted decía, que desde pequeño, yo de pronto tengo más o menos su edad, y desde pequeño mi madre, mi padre llegaba y lo miraban a uno y yo no sabía, no tengo nada que buscar aquí ni nada que aportar. ¿Por qué? Porque eso se veía ya en el seno de la familia. Entonces eso era lo que quería aportar, profesor. Oh, excelente mirada, excelente, excelente. Mire que una vez, y eso ha sido una lucha en la empresa. Yo fui gerente de relaciones industriales, que ustedes conocen como recursos humanos, cuando tenía 17, 18 años. Imagínense ustedes. Ahora, cuando yo vi eso, que muchas personas mayores que yo, por supuesto, gente de 25, 30 años, que para mí en ese momento eran viejos, pero yo era porque era joven. Ahora, venían y lo que buscaban eran los problemas afuera. Es decir, así como tú decías, allí señalaba, no, es que es ventas. Entonces, ventas venía y es de compra. El problema, ¿por qué la facturación de esta empresa ha rebajado muchísimo? Estamos perdiendo segmento en el mercado. Yo con todos los gerentes, por supuesto. Y yo enseguida con datos mostrados,
con un rotafolio les mostraba que el departamento, miren ustedes, vendimos tanto, hoy estamos en esta situación. Me gustaría saber cuáles son las causalidades por las cuales nosotros no estamos cumpliendo con esto. Entonces, ok, dígame usted, señor gerente de venta. No, lo que pasa es que compra miércoles, o sea, está buscando siempre el elemento externo. El problema nunca, aprendamos eso, el problema nunca está afuera, el problema soy yo. Más nada. Si yo soy consciente, el problema no es de nadie, el problema soy yo porque yo soy el que tomó la decisión. Entonces, y entonces viene y compra y le echa las culpas a quién, a producción. No, porque es que producción no me pasó la requisición y por eso se terminó la materia prima. Yo no lo compré y el otro no vende. O sea que es una cadena de suministro. No voy a hablar de empresa aquí ahorita. De una cadena de suministro, una cadena de valor que por supuesto no se convierte en una propuesta de valor diferenciada en el mercado. Comienza a tener entonces la involución, el proceso que al final termina cerrando la empresa. ¿Quién la cerró? El cliente. No, la cerramos nosotros por estar mirando afuera. Entonces miren que ahí tenemos eso. Algún día que hablemos de la empresa, o hay compañeras que creo que están conmigo aquí en empresa y tenemos un foco bastante profundo y bastante radical en ese sentido, porque los procesos nosotros lo hicimos desde abajo hasta llegar hasta el nivel jerárquico de comprender muchísimas cosas, y por eso es que hacemos un compendio de 360 grados. Pero ok, chévere, excelente, buenísimo todo eso. Es importante. Aquí viene una parte, bueno, que es lo que nosotros estamos compartiendo, las miradas. Aquí una de las cosas que también tenemos que aprender dentro de este contexto es que la verdad no existe, sino que la construimos cada uno de nosotros según la percepción, y sobre todo que nosotros tenemos una sensación, unas emociones, un aspecto psicológico diferente y por supuesto un proyecto diferente. Y ni siquiera mencionar lo que decía Edgardo ahorita, que de dónde yo vengo. ¿Sí? Porque hay una fortaleza. Entonces yo no cambio por cambiar. Yo tengo algo ya impregnado dentro de mi meta, modelo lógico de pensamiento. Pero como yo tengo que romper los esquemas mentales, pues lo hacemos de esa manera, en forma, tratar de ser consciente lo máximo. Somos inconscientes. No hay nada que hacer. Yo soy neurocoach organizacional, neurocoach educativo, y yo entiendo que no, el cerebro, cuando uno lo estudia, se da cuenta que es la máquina más poderosa, que puede ser mi primer aliado o puede ser mi primer distractor a mi proyecto de vida. Es decir, yo lo voy a lograr si yo tengo consciente las cosas que voy a hacer con mi proyecto de vida. Y entonces ahora, dentro de la estructura jerárquica, de las partes de la normatividad, de la jurisprudencialidad, de la doctrina, de la ley, de los decretos, de los reglamentos, todo eso tenemos que empezar es justamente cómo está, cómo separar algo que nosotros le estamos llamando el Estado. Pues generalmente uno de las grandes complejidades que tiene es separar qué es Estado. Entonces, vamos a lo que habla o lo que estipula, porque la Constitución no habla, las leyes no hablan, sino estipula el Estado en este concepto que estipula la Constitución Nacional colombiana, porque las constituciones de todos los países son totalmente diferentes, aunque busquen lo mismo, convivencia, un conglomerado social, política y jurídicamente que se constituye en territorio nacional, es decir, solamente en Colombia. Sé que hay que someterse a una autoridad que se ejerce a través de todos los órganos que acabamos de mencionar. Por ejemplo, el órgano del Estado que regula las leyes laborales. El Ministerio de Trabajo a través de las leyes laborales, pero que le da la Constitución Nacional el horizonte hacia dónde vamos a hacer. Después vamos a cada una de ellas, la parte de los tributos, la parte de las violaciones ya civiles, porque es que el problema es civil. Entonces ahí tenemos una sanción. Entonces el Estado es, digamos, la máxima autoridad que tenemos nosotros. ¿Cuál es los elementos del Estado? Pues la población, que es el elemento humano, el territorio, que es el elemento físico, el poder público, que es el elemento formal porque existen las normas, los procedimientos que tienen una esencia en el hombre para que vaya conduciéndose en forma de sociedad. Miren que lo más poderoso es, o sea, yo no sé de dónde sacaron esa palabra de pueblo. A mí no me gusta utilizar esa palabra nunca. Es más, cuando estoy escuchando la palabra pueblo, me da como que tú eres del pueblo y yo el pueblo y el pueblo. O sea, hay una manipulación. No, yo soy ciudadano. Todos somos ciudadanos.
Ojo, el poder público, ya sabemos, es la formalidad, etcétera, etcétera. La soberanía que se reconoce es la que hacen los otros estados, el estado colombiano, el estado venezolano, el estado uruguayo, etcétera, etcétera, nos vamos reconociendo de esa manera. Dentro de la estructura constitucional, en Colombia, básicamente, hay un preámbulo y hay un texto que es normativo, que se compone aquí simplemente como para tenerlo como una generalidad. Tampoco es que aquí vamos a hacer, primero que yo no soy abogado. Lo que sí sucede es que yo tengo la experticia y hemos estudiado, pero simplemente es por tener el sentido común de entender, hombre, que las razones de existir la convivencia es que tiene que tener una estructura legal. Y si no hay estructura legal, no. Mire que si yo voy a alguna parte y yo no veo, oye, me puedo llevar esto, me lo llevo. Pero cuando yo sé que hay una norma, que hay un procedimiento, que hay una sanción, yo me cohíbo. O sea que el hombre, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, ustedes aquí, hay alguien con el micrófono abierto, ¿quiere compartir algo? Dígalo. A ver. Vamos a ver. El micrófono es abierto. A ver, compañero. Vamos a ver. Mimo está durmiendo. Se durmió. Y eso que yo no hablo de las leyes y tal, que me artículo, porque eso sí es una locura en estos momentos y sobre todo ustedes. Iba a hacerle mención de algo que nosotros generalmente estamos esperando. ¿Por qué usted me va a preguntar ahora? Vamos a hacer la dinámica enseguida, porque yo soy muy dinámico. A mí no me gusta hacer estándar. Eso no existe para mí. A ver, si yo digo, oiga, mis compañeros, aquí para todos enseguida y que quede la grabación, aquí tienen el enlace para la clase remota. Aquí la tienen siempre. Yo la coloco en el WhatsApp porque es más rápido y está bien, chéverísimo. Aquí tenemos la primera semana. Ah, señor, tenemos un trabajo escrito, el enlace para entregar un glosario de las palabras más importantes que usted sobre todo no conocía, usted conoce ahora y la coloca allí. Esa es la actividad. Es verdad, jurisprudencia, doctrina, ¿qué es eso? Jurisprudencia, doctrina, constitución, la pirámide de Hans Kelsen, es decir, la normatividad, las conductas, comportamiento, el valor ético, estamos hablando de la integralidad, es decir, todos esos son elementos que nosotros en un momento no tenemos por qué saberlo, entonces nosotros investigamos, miramos este documento, este video, inmediatamente hacemos la actividad y lo colocamos allí. No hay ni uno todavía, ok, lo colocamos desde el 10 de marzo. Le cambié la fecha para no tener que esperar mucho tiempo porque estamos retrasados con eso. La semana 2, actividades que tenemos que estar ya aquí dentro del contexto del qué cumplimiento. pena Dímelo. interrumpirlo, Perdón, pero es que yo ahí iba a sale la subirla fecha y del 12 de no. marzo. Lo cambié ahorita, claro. Ok. Sí, Iba a tranquila. subirla y No, no profe, yo dejaba. antier intenté y nada. Decía que a partir del 16 de marzo quedaba abierta. Hace Sí, sí. sí, ya, no, pero ya la cambié, porque entonces se van a acumular, aunque son actividades muy corticas. Yo no estoy tan de acuerdo colocar tantas actividades aquí. Sí hacerlo aquí, por eso es que tienen que participar. ¿Por qué? Porque yo no hago exámenes, pero el que no intervenga, el que no participe, ¿cómo hago? Yo soy adivino, me tiene que, por ejemplo, dar señales. Por ejemplo, Valentín Escobar y todos los que han compartido, por supuesto, yo le voy colocando aquí su apreciación y después lo valoro y digo, bueno, señores, esta persona chévere, tiene un compendio estructural chévere, perfecto sobre el tema y le pongo la nota, que es una subjetividad, pero tengo que colocarle la nota. Pero si no interviene, no participa, ¿cómo hago yo? Entonces eso es lo que yo voy a hacer, traigo eso para acá por eso, porque generalmente la estructura jurídica es decir esto. Ahora lo vamos a llevar al contexto de usted. Soy estudiante en este momento. Yo, Orlando, estoy allá del otro lado donde están ustedes. Y yo, bueno, yo voy a hacer la tarea al profesor. No, yo no hago la tarea para el profesor. Yo hago la tarea para la nota. No. Entonces me dice, hey, ven acá, yo voy a montar la nota porque después no me monta la nota. Es decir, yo necesito una estructura. No sería que en la parte interna yo digo, yo voy a hacer la actividad porque quiero comprender el tema y después viene y el reconocimiento que no tengo que esperar porque de todos modos yo lo estoy haciendo y me siento bien con eso, me pone mi nota. Chéverísimo.
Pero mire que siempre necesitamos la estructura de la invitación coaccionada para hacer las cosas. Y ahí es donde nosotros no. Es como si a mí me dicen, vea, profe, usted tiene clase a las 6 de la mañana y yo estoy a las 5:30 conectado y yo estoy viviendo el momento, me cambio y hago todo, me cepillo, hago de todo, o sea, me visto y estoy viviendo el momento. ¿Pero por qué? Porque yo tengo la conciencia de que tengo que colocarme en el rol que, por supuesto, donde yo tengo una ventaja competitiva es una propuesta de valor. Entonces miren ustedes que no tenemos que estar esperanzados y estar atentos a que yo voy a hacer la actividad por el profesor. El profesor es un accidente simplemente en mi vida. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Hombre, ser de forma consciente para no tener que ir a eso. Pero es que a las 6 y ya llegó a las 6:01, ya no estoy tan bien, porque nosotros deberíamos tener un soporte de estar siempre con la disciplina, que es lo que decía Edgardo hace rato, ¿sí? Ahora, la semana 2, vamos a ver el video. Ajá, dímelo. Vamos a ver el video y van a hacer aquí la entrega también del documento que le están pidiendo aquí. En la semana 3, tenemos que hoy es la semana 3. Entonces, ahí las normas y leyes que son las que nosotros acabamos de compartir. Profe, disculpe que lo interrumpa, pero ya la Sí. actividad de la semana 1 se puede enviar, porque ahí Sí, lo la tengo 1, listo. sí, no, la listo. Semana 1, semana 2, semana 3. Listo. Para la próxima semana ya tenemos las 3 semanas y debemos montar las actividades, porque eso me va a servir para yo ir cuantificando pues la valoración que tengo que hacer. Yo no creo en las notas, pero bueno, de alguna manera tenemos que ir avanzando cuantitativamente. Aquí en la semana 3 tienen esta semana 3. ¿Cuál es la semana 3? Hombre, simplemente las leyes y normas dentro de una diferenciación, cómo se define una, cómo se define la otra. ¿Para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la norma? ¿Qué características tienen las leyes? ¿Qué características tiene la norma? En forma sintética, muy sucinta, es decir, corta. No va a ser un libro, sí, pero sí entender. Y lo más importante no es la tarea que usted haga para el profesor para que le califique, sino que usted entiende, oye, una ley, una norma parecieran que son similares porque buscan al menos digamos, una congruencia en cuanto a la convivencia, a las normas de no violentar a los demás. Todo eso está bien, pero ese es el trabajo de la semana 3. Y tienen aquí un foro en la semana 3. Aquí dice la importancia de las leyes y las normas para la sociedad. Cortico, corto. Lo importante es lo que nos quede a nosotros como la transferencia que nosotros tenemos que hacer para poder seguir avanzando. Pero entonces le estaba comentando a los compañeros, no, esa estructura que se hace es para justamente la normatividad, normar la conducta, comportamiento de las personas en sociedad. Entonces, la Constitución está compuesta por 13 títulos, 51 capítulos, 380 artículos y 61 artículos transitorios. Entonces aquí está la síntesis de los títulos constitucionales, ¿verdad? No vamos a, eso no es esto no es derecho, pero sí nosotros debemos tener siquiera una compilación de que la Constitución Nacional es digamos, la subordinación donde tenemos que ir a converger todo, porque si no nos vamos a destruir como sociedad. Entonces, aquí es donde tenemos que ver cuál es el título 1, que son los principios fundamentales, que es el artículo de 1 a 10, y buscamos allí y buscamos, por ejemplo, el conducto que yo quiera observar que me está regulando ese título de los principios fundamentales. Después viene el título 2 de los derechos de garantía y deberes. Miren ustedes que aquí lo voy a tomar porque yo sé que a todos les gusta la empresa. Les voy a decir algo. De los derechos de garantías y los deberes, en el artículo 45 me estipula los derechos constitucionales que yo ni siquiera puedo decirle a la empresa. Un ejemplo, yo me gané la lotería. No tengo necesidad del salario del 15, por ejemplo, de hoy, de mañana. Ok, entonces yo voy y le digo a la empresa, óigame, señora empresa, oye, yo me acabo de ganar el loto, no sé cómo se llama, hey, me gané 50.000 millones. No, yo no, ese salario yo no lo quiero, no me lo pague. No, yo no puedo ni siquiera renunciar a mis propios derechos. Mi derecho no lo renuncio yo, porque la Constitución es clara y especifica taxativamente que yo no puedo ni siquiera decir que mis derechos son violentados. Yo no puedo violentar mis propios derechos. Imagínense ustedes la importancia de conocer los aspectos constitucionales. Entonces, ¿qué es lo que yo? Si yo los quiero regalar, perfecto, ok, listo. Venga, yo cobro, firmo
que lo recibí y después lo regalo. Pero ellos deben tener que yo recibí el dinero. Eso ni siquiera hago alusión porque esa la hablo yo en derecho laboral sobre los derechos que tenemos nosotros que no son ni siquiera renunciables por uno mismo. ¿Ya? Mira lo poderoso que tenemos nosotros para poder discurrir en los derechos que ni siquiera yo mismo puedo decir que no. Entonces, cada uno de estos elementos, título 3 de los habitantes y el territorio, la participación democrática de los partidos del artículo 103 a 112, y ahí vemos todos esos artículos, todo ese articulado, todas esas disposiciones, todos esos regímenes, todos esos organismos que están interviniendo en el Estado que tiene el poder en cada uno de ellos para regular las conductas tributarias, laborales, civiles, penales. Mejor dicho, tener la Constitución en la mano es tener la convivencia de la sociedad en Colombia, pues específicamente. Pero bueno, no lo tenemos así. Así tenemos el Estado colombiano, Constitución política, artículo 1, los fines del Estado, poderoso es, artículo 2. Entonces dice, ¿Colombia es un Estado social de derecho? Sí. ¿Por qué tenemos un Estado social de derecho? Porque hay libertad, porque hay instituciones, que hay corrupción, pero la corrupción no son digamos, las instituciones, es el ser humano, porque el problema no es de derecha ni de izquierda, el problema es ser humano, más nada. Organizado en forma de república unitaria, descentralizada, quiere decir que cada ente que estructura el Estado tiene autonomía, hay entes territorios democráticos, participación pluralista, que pluralista quiere decir que todo y cada uno de nosotros puede expresarse libremente sin tener que violentar la honra, el buen nombre de las demás personas, respetando siempre la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad de las personas que integran la sociedad para que pueda prevalecer el interés general y el no particular. Es claro y notorio que el Estado colombiano es en papel, en teoría, lo estipula el artículo 1, que es justamente el marco que nos va a llevar a qué conducta yo debo de seguir. Yo, no es que aquí hay libertad, entonces puedo hacer lo que sea, no, pero es libertad, no libertinaje. ¿Sí? No, es que yo tengo la facultad de decir mi pensamiento. Sí, pero un momentico, no violentes la honra de otra persona porque entonces hay una... ¿Cómo haríamos lo contrario? Yo siempre digo, ¿qué tal si yo me pongo a pensar y me pongo un momento en el otro lado? Alguien de aquí decía, utilizó la palabra empatizada o empatizar, utilizó esa, que yo en la triple realidad de programación neurolingüística, en las habilidades comunicativas, no es tan bueno ser empático, pero ojo, eso es simplemente allá. Pero aquí sí debo tener empatía. Empatía es que yo no voy a violentar aquello, porque si yo quiero violentar la otra parte, a otra persona, yo solamente me tengo que poner del otro lado para ver qué estoy sintiendo yo, porque esa persona va a sentir eso. O sea, nosotros somos un poquito más conscientes, pero no es tan fácil, porque aquí está y prevalece es el beneficio y la solidaridad grupal, no individual. Entonces aquí tenemos eso. ¿Quién manda? Pues, ahí dice el artículo 2 del parágrafo 2, las autoridades de la República están constituidas para proteger a todas las personas que residen en territorio nacional, Colombia, en su vida, en su honra, bienes, creencias. Por eso hay que tener respeto. Es posible que yo no esté de acuerdo con algo y es normal y es necesario tener la divergencia. Cada uno tiene un pensamiento, tiene una verdad que la construye, pero si debo respetar a la otra. Y como decía un compañero, creo que fue Edgardo, si yo digo sí, lo tengo que argumentar. Si yo digo no, lo tengo que argumentar. Yo no estoy de acuerdo porque yo lo veo de este punto de vista, pimpa. Dices tu punto de vista, no lo vas a poner encima del otro, porque entonces rompemos con el esquema que quiere la Constitución, que justamente no imponer, sino tener en forma autónoma la creencia, en este caso un derecho que yo tengo de pensar, de sentir y de tener la particularidad que tengo como persona individual. Entonces mire que el Estado va a proteger todo eso. El artículo 3, la soberanía va a residir siempre en el pueblo. Está la palabrita pueblo que me pone a mí nervioso, porque como yo vengo de Venezuela y esa palabra la utilizaron muchísimo hace 26 años, que justamente por utilizar esa palabra pueblo estoy yo aquí, digamos, como un expatriado de todo lo que nosotros hicimos en Venezuela. Entonces, del cual emana el poder público.
el pueblo, no, los ciudadanos ejercen en forma directa o por medio de sus representantes los términos que la Constitución está describiendo. Eso es importante. Sí, ¿quién tiene la autoridad en el Estado? La Constitución. Ah, pero un momentico, Colombia tiene firmado tratados internacionales. Colombia tiene tratados internacionales con otros países, con otros estados. Ajá. Entonces, ¿dónde coloco esa norma? Por encima de la Constitución. Pareciera que es supraconstitucional, supra por encima de la Constitución nuestra. Y es posible, pero dentro de la pirámide de Hans Kelsen, que en cualquier momento lo vamos a hacer mención, es que la Constitución es la máxima autoridad jerárquica que conduce jurídicamente los deberes, la responsabilidad y los compromisos que tienen los seres humanos dentro del territorio nacional. Entonces, esa es la primera y después vienen digamos, los convenios internacionales. Todos los convenios que hace Colombia están subordinados a la Constitución porque no puedes hacer una norma ni normar, ni estar haciendo enlaces con otros estados que estén en contra de lo que emana la Constitución. Pero pareciera, ojo con eso, porque después yo llego y tengo la Constitución, que es lo que me dice, que me establece, perdón, las conductas que yo debo tener dentro del territorio nacional, pero después hago un convenio internacional, se me convierte en supraconstitucional porque está por encima de la Constitución, pero si no observamos que no puedo violentar la Constitución, comienzo a tener el problema. Por eso es que se vuelve no constitucional. ¿Sí? Los servidores públicos, me establece el artículo 123 que son miembros de corporaciones públicas, los empleadores, los trabajadores del Estado y sus entidades, tanto descentralizadas territorialmente por los servicios. Generalmente el Estado existe en forma particular. Miren ustedes que aquí tenemos una connotación que es político-económico, que es que el Estado funge como un servidor que busca la particularidad general. Perfecto. El particular es la generalidad de la población. Le quita, de alguna manera, el dinero, los recursos del excedente de las empresas y lo reparte según el criterio. Es decir, nosotros tenemos aquí siempre por defecto que el Estado muchas veces violenta también digamos, las acciones de las empresas en forma individual. Pero bueno, eso es lo que está constituido de esa manera, donde va a preservarse la Constitución, las leyes, los reglamentos, que va a determinar cómo se va a aplicar absolutamente todas las digamos, conductas, todas las particularidades en función pública que vayan a desarrollar digamos, ese ente público. Ahora, el ente público, porque ellos no son comerciantes en el sentido de que hacen una función social, pero que sale su recurso de lo público, y de lo público cuando es por los tributos, que son impuestos, tasas y contribuciones, y de las empresas, de las unidades productivas de todo el territorio. La organización del Estado, el artículo 113 nos estipula, son ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Tres ramas fundamentales que son autónomas permanentemente. Por eso ustedes están viendo que la rama ejecutiva, que es el presidente de la República, no estoy hablando de la persona, estoy hablando de la institución que está por encima de cualquier ser humano, es que está en contra de lo que está legislando ¿quién? El Congreso. Pero es que son autónomos, son ramas del poder, que hay un balance, que hay un equilibrio. Donde no hay equilibrio es porque la rama legislativa, la ejecutiva y la judicial son el mismo ente, por ejemplo, como existen en Venezuela. Venezuela tiene en un solo personaje el control absoluto de todo. Es decir, no hay particularidades, no hay pluralismo, no hay controles, no se autorregulan y ya sabemos lo que tenemos nosotros en el hermano país. Además de los órganos que los integra, existen otros autónomos e independientes. Sí, existen entes, y lo vamos a ver más adelante, las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de los fines. Es decir, cuando yo tengo la particularidad de reconocer que la democracia, la democratización se da siempre y cuando haya
independencia de poderes, haya regularidad en cuanto a quienes están ejerciendo el poder y sobre todo validado por una ciudadanía, es decir, por la población. Entonces nosotros aquí tenemos el artículo 286 donde nos transcribe, nos describe que las entidades territoriales, los departamentos, los distritos, que son los municipios, y los territorios indígenas, que son separados para verse de una legislación completamente diferente, porque no podemos regular ni estipular normas generales, sino muy particulares por segmento, como lo tenemos aquí. La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones, provincias que constituyan en términos de la Constitución y las leyes. Entonces, miren aquí que en la estructura del Estado colombiano son ramas del poder público, que es la legislación la ejecutiva, la legislativa y la judicial, de orden nacional y orden territorial. Creo que en estos días mencionamos algo sobre este tema, porque justamente aquí es donde están todos los órganos de control que tenemos como órganos autónomos y tenemos organismo electoral como el Consejo Nacional Electoral, que son independientes y emanan simplemente de la estructura del Estado y que no tienen jefaturas, por ejemplo, no tiene subordinación. La Registraduría Nacional del Estado Civil, que es el que lleva el control digamos, cuantitativamente de todos los registros del estado individual que tienen las personas dentro del territorio nacional, y el Consejo Nacional Electoral, por supuesto, es el que regula, controla absolutamente que se valide la voluntad de cada uno de nosotros en el evento, que haya una sufragación, que vayamos al sufragio porque vamos a votar, y Pedro, Juan, Antonio, y entonces debe ganar Pedro si la mayoría, por eso es que se busca la verdad en la mayoría, siempre la verdad está en la mayoría. Entonces miren ustedes que la estructura del Estado tiene su fundamentación que muchas veces ni siquiera conocemos, porque estos son temas que generalmente no le paramos mucha bola. ¿Por qué? Porque yo soy administrador financiero y lo que quiero es saber finanzas, pero sabemos que tenemos claro que hay algunas normatividades que son incidencia de lo que yo hago, porque todo lo que nosotros hagamos incidentemente en el Estado colombiano va a repercutir en toda la población, en toda la ciudadanía. Le corresponde reformar la Constitución a la rama legislativa del poder público para hacer las leyes y ejercer el control político sobre el Ejecutivo, es decir, sobre el administrador de la empresa, que se llama Estado, es el gobierno, el presidente de la República, llámese como se quiera llamar, pero es la institución como tal. Entonces, como estamos viendo aquí, el Congreso, que es fundamentalmente conocer lo que hace el Congreso, es digamos, una bicámara, Senado y representante. Entonces, este Senado tiene las comisiones, por ejemplo, constitucional, internacional, hacienda, presupuesto, ambiental, servicios públicos, social. Es decir, son como los departamentos que conforman el Senado. Aquí está, en esta parte de las comisiones, porque cada uno integra aquellos representantes de cada entidad a nivel nacional, pues hace convergencia para buscar los frutos, los beneficios colectivos, pero este en la Constitución, este en la parte internacional, el otro en los tributos, impuestos y contribuciones, tasas de cada uno de ellos, del presupuesto de cada uno de los órdenes. O sea, todo tiene su basamento legal, pero se va articulando dentro de esa estructura. Las comisiones legales, aquí las tenemos. La Cámara de Representantes, importantísimo esta Cámara de Representantes, porque justamente esto tiene unas comisiones de ética, de acreditación, de derecho humano, el crédito público, de seguimiento. O sea, hace convergencia este bicameral, que dos cámaras, Senado y la de representantes, que son fundamentales para buscar el punto de equilibrio que existe en Colombia, para que no haya, digamos, se autorregulen. Cuando el Congreso legisla y el Ejecutivo no está de acuerdo, se están autorregulando. Y eso es lo que nosotros necesitamos, porque si se ponen de acuerdo, destruye todo. Es como, por ejemplo, ¿qué pasaría si 5 empresas, la más poderosa de Colombia, en un mismo sector de explotación, por ejemplo, son gaseosas, se ponen de acuerdo, explotan todo? No, la idea es que ellos se autorregulen. Hay un mercado que va a comprar más de lo que más guste o de lo que más le esté llegando, como
propuesta de valor diferenciada y ese es el que va a tener la posibilidad de mantenerse dentro del mercado. La composición del Congreso son 100 senadores, 2 más de la circunscripción nacional especial por comunidades indígenas, la Cámara de Representantes, 2 representantes por circunscripción territorial, 1 que tenga más de 250,000 habitantes, pues va a tener una fracción y fracción de 125,000. Y 5 más si en aquellas comunidades que le llaman negras, 1 por comunidades indígenas y 1 por minorías políticas y 1 por colombianos en el exterior. Es decir, la estructura del Estado es fundamental, pero ojo con esto, porque conocer esto y hablar de esto es simplemente como para poder tener, porque alguien me decía en estos días, profe, y eso no será un relleno, pero es que es relleno saber que yo tengo unos derechos, que yo tengo unas obligaciones, que hay una constitución, que hay unas normas, que no solamente son las normas jurídicas las que me obligan coactivamente a cumplir, sino que hay unas que son sociales porque la misma sociedad va orientando ciertos comportamientos, pero ojo con el modelo. Y hay una parte que es la que nosotros decimos que es la más fundamental, la más, al menos nosotros que somos humanistas en el sentido de que son las morales, que son las éticas, que son las deontológicas. Mire que la parte deontológica está dentro del contexto del profesional. Les coloco un ejemplo. El contador público, el médico, todos tenemos eso, el administrador, todo. Pero voy a colocar, ok, vamos a decir que es el ejemplo con un médico. El médico sabe que independientemente, ahí es donde viene lo que decía Edgardo, si independientemente si es ladrón, si es asesino, tiene 500 asesinatos y todo eso, pero llega herido aquí, se está muriendo, el médico no tiene que ver el rol que él estaba cumpliendo en la sociedad. Ya simplemente por ser humano, tiene que salvarle la vida. Mire cómo es la gran diferencia y lo que decía Edgardo. Sí, y lo que habíamos profundizado nosotros anteriormente. Nosotros no podemos sancionar a la persona. En este caso, sancionamos sus actos, sus comportamientos. Cuando yo le digo a ustedes, oiga, señores, tienen que estar a las 6 de la mañana aquí porque la disciplina es esta, estamos en empresa. Señores, yo no me estoy metiendo con la persona. Lo que quiero es que cambie o que conduzca un comportamiento porque lo debemos tener todo para hacer una paz dentro del interno donde nos estemos desarrollando como empresa, porque al final la empresa somos todos nosotros individualmente. Pero nos unimos, entonces ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque ya sabemos eso. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? La deontología, que son los deberes, los derechos y las obligaciones que tengo yo como administrador de empresa. No hacer doble contabilidad, no hacer dolo, no hacer fraude, no hacer mostrar al Estado un estado financiero, a los directivos de la empresa otro estado financiero, al banco para que me dé prestado otro estado financiero y al Estado para pagar impuestos, tasa, impuestos y contribuciones otro. Es decir, deontológicamente yo debo saber que si yo vendí 500 en el mes, es 500 para todo el mundo. Y aparte de eso, como tengo el distrito, el municipio que me cobra por hacer ingresos dentro del territorio de Barranquilla, entonces yo tengo que pagar unos impuestos que le llaman ICA. Entonces yo tengo que pagar el 7 por mil, miércoles. Entonces yo bájame las ventas, no vayas a poner 500 millones, pon 20 millones. Eso deontológicamente no es permitido con uno por uno mismo. Ya no es la norma, sino que nosotros tenemos unos aspectos conductuales, comportamentales, de que no tenemos por qué violentar absolutamente los deberes y los derechos de los demás, en este caso del Estado. El Estado representado en el caso citado del municipio y también del departamento, por ejemplo. ¿Sí? No, colócale al vehículo, como tengo que pagar unos impuestos municipales, colócale al vehículo que cuesta 20 millones y está costando y ya viene, no, 80, o a la casa para el catastro. O sea, mejor dicho, nosotros estamos siempre violentando la norma. Entonces pasa el de tránsito, me ve dentro del contexto, pero apenas él se fue, violento, me llevo y cosas que ustedes no han visto, pasarse un Sogusa en rojo, o sea, en la calle. Es una locura. Entonces, existen digamos, las disposiciones legales para regular las conductas. Por ello es que nosotros tenemos que observar y no verlo como un relleno. En la vida no hay nada de relleno, absolutamente. En cualquier momento usted se la activa
por supuesto, su sentido práctico, lo que yo le llamo la sindéresis, para poder comprender situaciones. Óyeme, ¿verdad? Entre mayor información yo tenga, voy a tener la posibilidad de tomar mejores decisiones o decisiones más ajustadas o aproximadas, porque no hay decisiones ni buenas ni malas. Eso depende del contexto donde lo estén recibiendo. Entonces, quería preguntar allí a los compañeros para hacer ese feedback y lo vamos cerrando para que vayan a seguir con sus actividades. Oigan, vamos a ver. Juan Camilo Insignare. Juan Camilo Insignare. Sí, dígame. Señor, ¿qué puedes compartir de lo que hemos compartido nosotros? Esa mirada puede ser jurídica o no dentro del contexto del Estado colombiano y su constitución. La verdad no tengo nada que aportar. ¿Cómo que no tienes nada que aportar? Eso es imposible. Eso no existe. Siempre Bueno, o tenemos sea, algo que aportar. Sí, señor, dígalo. yo digo, o sea, básicamente yo siento que la Constitución es como son como que las reglas que establecen a una persona, o sea, que establecen a los ciudadanos, ¿no? Y que deberíamos, o sea, seguir esas normas ya, porque obviamente siempre nosotros podemos llegar a hacer algún error y pues obviamente existen como que te pasas un semáforo en rojo, obviamente eso es una multa y obviamente eso es lo que hace que, o sea, nos demos cuenta y cambiemos ese tipo de pensamientos ya. Ok, chévere, ya vio. Siempre hay algo que aportar. Así diga una línea, aportó. Ya otro, verdad, mira lo que dice Juan, yo no lo había Profe, visto yo así. quiero decir algo también. Este espacio es suyo, dale. Espera un momento. Yo Tranquilo. entiendo que pues no se puede negar la personalidad jurídica a las personas, ya que esto equivaldría a privarlas de la capacidad para ejercer sus derechos y contraer las obligaciones de ellos. Exactamente, chéverísimo. Esa es otra mirada. Mire que aquí hay 40 personas, 33 personas. Todos tenemos una percepción, tenemos una sensación, tenemos una verdad, la construimos individualmente. Pero si llegamos al punto central y miramos todo, al Profe, final yo nos quiero convence. opinar. Claro que sí. Dale, Yuli. Profe, con todo lo que usted dijo, creo que saber cómo es la constitución del Estado colombiano es importante porque uno sabe cómo funciona el país, uno qué puede hacer, qué no debe hacer. Por ejemplo, uno, o sea, usted sabe que si una persona orina en un lugar público, eso tiene multa. Pero yo hago una pregunta, ¿dónde están los baños públicos? O sea, a veces ahí, o sea, prohíben cosas, pero no hay solución, porque si según no se puede orinar por un espacio público, coloquen un baño público, porque a veces hay personas que obviamente tienen ganas de orinar y está lejos de algo donde pueda hacer su necesidad. Entonces siento que a veces también no han visto de pronto la posibilidad de solucionar el problema al ciudadano. Entonces digo de que, o sea, para mí, todo lo que usted nos está explicando y uno comienza a investigar y uno se da cuenta que hay cosas que uno desconoce, o sea, que hay cosas de que está en la constitución política que uno todavía no tiene ni idea. O sea, entonces es muy bueno uno como que informarse, saber, porque si le llega a pasar a uno cualquier cosa, uno sabe cómo defenderse. O sea, esa es mi opinión de todo lo que he escuchado y lo que ha explicado. Excelente, Yuli, excelente. Ahora dijiste algo poderoso. Por eso es que ustedes no pueden quedarse callados. Dijiste algo tan poderoso. Hay personas, por ejemplo, de tercera edad, ¿verdad? Me incluyo, pero no estoy en la situación aún, pero que sufren de incontinencia, incontinencia. Y entonces, claro, le dan las ganas de hacer una necesidad y está en la calle y no tiene. Entonces, pero ¿cuál es más importante, hombre? A mí no importa que me pongan una multa de un salario mínimo. Mi necesidad ahorita es esto, porque las necesidades son cíclicas y son inmediatas. Yo no puedo decir, espérate un momentico que yo no puedes. O sea, eso no se posterga. Ahí no hay Profesor, postergación. Dígame, señor. Bueno, de pronto uno analizando y quizás no habíamos entrado al detalle, pues con esta clase
y nos trae luces. Y puede uno verificar que el fin esencial de la Constitución es servir a la comunidad, promover prosperidad general. O sea, garantizar de pronto la efectividad de lo que usted decía, deberes, derechos, todos esos principios están consagrados ahí en la Constitución. Lastimosamente, como decía mi compañera, no se dan en su totalidad ni se encuentra la solución para uno como ciudadano. Pero bueno, eso puedo yo colegir en este momento y tratar a la claridad de que es facilitar la participación de todos en las decisiones que nos afectan, tanto en el orden económico como en la política, la vida administrativa y cultural. Básicamente es lo que de pronto nos trae claridad ahora con la Constitución y lo que todo usted nos está documentando y argumentando. Entonces creo que es algo, un fin esencial para todas las personas, para cada uno de la comunidad, tener prosperidad general, o sea, garantizar que nuestros principios se den, que nuestros deberes se cumplan. Que no se cumplan en su totalidad y cabalidad, ya es algo realmente como que podremos decir, es algo que de pronto está en el Estado, podríamos nosotros decir entre comillas. Y era mi aporte en este momento, en todo lo que usted nos ha enseñado, pues en estas tres clases. Excelente, Edgardo. Y tú me das luces para decirte algo. Ajá, dime, Hammer, dígalo. Según lo que yo logré captar de todo lo que usted ha dicho, pues para mí la Constitución se basa en derechos y libertades, ¿no? Por lo que mayormente estamos viendo actualmente en la sociedad actual es lo que las mujeres pelean, el derecho a la igualdad de oportunidades, ya sea en lugares de trabajo, escuela y eso. Sí, pues. Ok, señor. Perfecto, chévere. Mire que yo voy a colocar un ejemplo y vamos a ir cerrando. Mire lo siguiente. Cuando hubo la pandemia universal esta, el COVID, ¿verdad? Yo como tengo tercera edad, tengo que ponerme cuatro vacunas. Dime, Hammer. Dígalo, señor. Dime. ¿Iba a decir algo? No. Ok, entonces, ¿qué aparece? Aparece la pandemia universal. Perfecto, chévere. Problema con el audio del... Tranquilo, dígalo. Bueno, lo que le decía, que para mí los derechos y libertades en la Constitución, pues yo pienso que con la Constitución, todo, o sea, podemos exigir una, o sea, una igualdad, un respeto, porque ante todo somos humanos. Ok, Hammer. Sí, sí, tienes allí interferencia con el micrófono. Ok, dale. Sí, Sí, señor, tranquilo. Pues bueno, o sea, yo pienso que debemos utilizar, pues, de manera humana la Constitución, o sea, de manera humana más que todo, porque estamos muchas veces nos estamos dejando guiar por lo que nosotros creemos, o sea, humanamente, ¿cómo sería la palabra? O sea, humanamente, o sea, ¿cómo sería? Nos dejamos llevar por la discriminación. ¿Sí me entiende? Sí. Lo que permite o sea, lo que nos permite con discapacidad, lo que nos permite a nosotros con una persona con una discapacidad, o sea, nosotros la vemos como una persona que es incapaz. Muchas personas, no es mi caso, de una persona que con una incapacidad, muchas personas la ven como incapaz de hacer algo, pero esa persona con la Constitución puede exigir acceso a los espacios, o sea, a todo, a hablar, a exigir sus derechos, a todo. O sea, y nosotros, pues, a la Constitución es esto. O sea, para esto la Constitución y es algo que deberíamos tener claro todos. Es mi aporte. Excelente, excelente. Vamos, todos sumamos aquí, vamos sumando y vamos construyendo la verdad, sumando todo. Mire que lo que estaba diciendo mi compañero, la incapacidad no es
Ajá, la incapacidad no es solamente aquella de no observar las normas y los procedimientos constitucionales y legales, sino que hay una incapacidad física, que hay una incapacidad jurídica, porque yo no puedo hacer contrato si tengo 2 años. Es decir, yo tengo una incapacidad psicológica, una incapacidad motriz, una incapacidad emocional. Por eso es que nosotros hablar de la incapacidad es complejo y tenemos que ir al contexto individual. Pero eso está bien para que nos demos cuenta de que hay una generalidad. Decía con el ejemplo que nosotros somos tan inconscientes, por favor, que cuando llegó la pandemia universal, que nos encerró 2 años, yo fui a una farmacia y observé, porque soy observador, porque yo escribo, soy doctor, entonces yo tengo que escribir cosas, construir conocimiento. Y yo me pongo a ver aquí en la farmacia afuera, la gente se desesperaba comprando todos los medicamentos, todos los tapabocas. Se llevaba de a 10, de a 15, de a 20. Yo digo, Dios no se da cuenta que quien me lo va a pegar es a quien yo le estoy quitando la posibilidad de tener un tapaboca. Si tú te pones el tapaboca y el otro, me estoy protegiendo yo, pero si yo me los pongo todos, yo desprotejo a la sociedad. Es decir, no ser tan consciente para algo que debe tener sindéresis y sentido común, es buscar el beneficio individual y no colectivo. Al final, cuando yo hago algo que proteja a la sociedad, me estoy protegiendo yo. No queremos ver sino lo contrario. Yo me protejo y de protejo a la sociedad, pero si la sociedad es la que va en contra de, me va, en este caso, a violentar. No entender la interpretación y hacer la lectura al revés es haciéndome daño yo mismo. Cuando yo atiendo mal al cliente, yo lo que estoy haciendo es que después cuando yo vaya como cliente a otra parte, porque voy a comprar en otra parte, pues entonces me van a devolver eso, lo que yo estoy entregando acá. La vida no se queda con nada, es muy compleja, pero de todas maneras estamos en ese proceso de crecimiento constantemente. Lo que llamamos karma a veces, profe. Exactamente, exactamente, correcto, Jonathan, así es, así es. Vamos a buscar un poco más de concientización, de buscar más el elemento grupal, de la convivencia. Que si tú estás, mire que en estos casos yo le decía en estos días a unos compañeros aquí, si yo me contento porque Pedro está mal, y Pedro es mi amigo, mi llave, Pedro me va a echar vaina a mí porque me viene a pedir prestado. Yo prefiero que Pedro le vaya súper bien para que no me moleste. Miren el mensaje que nosotros tenemos que hacer, construir una cosa totalmente diferente a lo lógico que nosotros tenemos como vida. Yo prefiero que todo el mundo esté bien porque así voy a estar bien yo. Si tú estás desempleado, miércoles vas a venir para acá y a decirme, oye Orlando, ven acá, ¿no tienes los 3.200 del Sobusa? Ya, mejor es que te vaya bien y te vayas poderoso y me siento contento porque tú estás creciendo, porque así, de una manera, muy, muy oculta, tú no me vas a molestar. Miren que la ventaja de querer el bien para el prójimo, porque tú vas a estar bien también. Es que si nosotros tenemos que ir cambiando el contexto de la mirada para ir rompiendo con esa forma de pensar, de ese metamodelo lógico de pensamiento, hay que hacer excremento rápidamente, sacar del externo todo lo que nosotros tenemos como pensamiento que va a perjudicar al otro. Si el otro lo perjudico, eso se me devuelve. Así de sencillo. Ojo con eso. Para eso existen las normas, los procedimientos, los reglamentos, los decretos, los leyes, decreto ley, todo lo que vamos a hablar más adelante. Ok, compañeros, si hay alguien que quiere compartir, por supuesto, este espacio es de ustedes, no es mío. Les quiero compartir para la próxima. Tenemos este taller número 1, que lo tienen allí en el WhatsApp, se los coloqué en el WhatsApp para poder entonces hacer, digamos, como yo le vengo diciendo, yo no hago exámenes, yo voy dentro de la participación que ustedes están haciendo, yo voy tomando notas. Me estoy complicando un poco aquí porque no los tengo toditos, son 35 y tengo 33 ahora, pero son 47 en lista. Hay 12 que no se presentaron hoy, terrible. 12 no, 14 que no se presentaron. Entonces, aquí nosotros, ahora voy a pasar la lista cuando ya salga de aquí, porque tengo ya descargado la lista. Diga, señor.
¿Cómo hago para ingresar al grupo de WhatsApp? Ah, ok. Espérate ahí. Todos los que no están en Una pregunta. el- Yo también, Alfredo, por ingresar. ok, espérate ahí. Ustedes van a hacer algo chévere por mí. Yo voy a colocar aquí en el chat mi teléfono. Ustedes me escriben, colocan su nombre y yo los coloco ahí enseguida. 300, Profe, pero dímelo. ahí en el grupo de WhatsApp da para compartir el link. Si quieren, yo lo comparto. Ah, cómo no, chéverísimo. Yo sé que alguien me está apoyando aquí, pero no sé quién es. ¿Quién habló ahorita? A ver, porque no vi, estaba escribiendo. Ah, Valeria de la bueno. Cruz. Ah, Valerie, ok. Gracias, Valerie. Ok, ahí está el chat. Bueno, métanse allí directo. Claro que sí. Chéverísimo. Gracias por Profe, el apoyo. también le iba a Dime, decir que la dime. actividad de la semana 3 aparece para entrega el 10 de abril. Espérate Entonces, ahí. no sé. Espérate ahí de abril. Vamos a cambiarla porque necesitamos ponerlo nos ponemos. Ok, gracias por darte cuenta de eso, porque la estoy cambiando apenas ahora, porque eso son archivos que me entregan a mí y yo voy haciendo los ajustes a medida porque tengo muchos cursos y además no solamente estoy aquí en Americana. Abril, entonces vamos a ponerle marzo y ustedes lo colocan ahí, tranquilo, ahí está. Gracias, muy amable. Esto es poderoso, así es. Ese es el equipo, ese es el equipo. Ok, de verdad, a ver, un compañero que haya llegado por primera vez aquí, a ver, un compañero que haya llegado por primera vez aquí ahorita. ¿Quién es? Son muchos, Yo. pero a ver. Yo. Ok, Profe, ¿quieres? La Ok. clase, profe, yo. Bueno, Alfredo, bueno, todo lo que quieran, pero bueno, para hacerlo rápido, en 30 segundos, ¿cómo les pareció? ¿Voy muy rápido, voy muy lento? ¿Cuál es el concepto que tiene sobre la pedagogía, la forma, la didáctica? No sé, usted diga lo que usted quiera, que eso no tiene nada que ver con la nota. Yo soy tan profesional Oh, profe, deontológicamente, excelente. ok, Ah, pues, dígalo. profe, la Excelente la clase clase me de hoy, pareció profe. súper buena. Ok, Claro, chévere, mucha excelente. dinámica, mucha lógica, expectativa. Ok, perfecto, chévere. Eso me hace crecer y me hace mejorar a mí, por eso me tienen que decir si estamos siendo asertivos en el momento de la transformación y de la transmisión de lo que se quiere. Perfecto, chévere. Ok, agradecido a ustedes, excelente grupo, bastante energía, positivo. Sigan así, me encanta. Vamos a hacer las actividades, participamos y tomamos las notas y crecemos. Y olvídense de la nota porque la nota en la empresa no sirve. El título en la empresa no sirve. El rol pasado no sirve. Tengo que construir el futuro que lo construimos con compromiso, con fe a que yo voy a construir mi proyecto Claro, de vida. todo se basa en el conocimiento, profe. Así, señor. Así el conocimiento es la validación que nosotros tenemos como teoría o filosofía. Chéverísimo, mis hermanos. Bendiciones a todos. De verdad, excelente energía. Vaya, fin de semana poderoso. Oxigénense para que el lunes vengan poderosos a las actividades de la universidad. Muchas gracias y muchas bendiciones a todos. Hasta luego, Gracias, profe. profe. Profe, bendiciones, cuídese. Gracias, Igualmente, profe, Bendiciones, igualmente. profe. igualmente. Gracias, Profe, ¿nos va a bendiciones. pasar lista? Profe, vaya Ya la malita. descargué, ya la descargué, ya sé que están aquí, olvídese de eso, ya yo sé que Valerie está aquí, que todos ustedes están aquí. Dale, ok, Gracias, profe, que tenga o- buen día. ok, señor, chao, chao, Edgardo, Gracias, profe. chao, bendiciones, Buen día, profe. ok, señor, igual, Bendiciones, profe. igualmente, mi hermano, dale, chao. Chao, profe, que Dios lo bendiga. Ok, igualmente, señor, que estén bien. Profe, me gustaría comentarle algo. Dígalo, señor. Yo soy estudiante nuevo, hoy es mi primera clase. Estaba Vamos, tratando, vamos, sí. pero estás aquí en mi lista, ¿no? En mi lista vieja, antigua. Esta es tu Ah, primera clase, sí, pero estabas inscrito ya desde hace rato, ¿ah? bueno, yo me acerqué a la facultad en el día de antes de ayer porque yo había tenido problemas con mi plataforma porque no me dejaba ingresar a los links de las clases. Okay. Entonces, apenas fue que recibí la respuesta de la facultad para
que me habilitaran las credenciales. No las tenía. Ok. De todos Pero modos, bueno, en el EVA está, ustedes tienen el link que yo les coloco y se los coloco en el WhatsApp. Así que ya tranquilo, ya eso pasó. Vamos para adelante, vamos a construir, mi hermano. ¿Sí? ok, perfecto. Ok, Acerca de la señor. clase, Ah, acerca de la dígame. quería comunicarle que ha sido una clase muy sustanciosa, la verdad, y muy asertiva. Y sí, la Ok. democracia trata sobre esto. La Constitución Política Colombiana está compuesta por derechos, deberes, normas, reglas, las cuales debemos segmentar, Observar. observar y seguirnos, hacerlas cumplir. Lamentablemente vivimos en un país donde se vive mucho la desigualdad, en el cual deberíamos tratar de estudiar mucho más y poner en práctica la Constitución para así poder tener y hacerle validez a los derechos de cada ser humano. Ok, perfecto. Completamente de acuerdo, claro que sí. Así es, señor. Buscando siempre el bien colectivo, donde yo también hago parte. Entonces, ¿para qué voy a hacer violentar al otro porque me estoy violentando yo mismo? No entendemos eso. Ok, Así, Darwin, muchas gracias, mi hermano. Que le vaya bien, chévere, bendiciones. listo, profe. Ok, señor, que esté bien. Chao. Ana Hernández. Ah, ok, listo.